Así es, saludos a todos los que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión a través del programa 360. Nosotros nos encontramos en la capital de España, aquí en Madrid, donde vamos a hablar con el politólogo, profesor universitario, además cofundador de Podemos. Nos referimos a Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por visitarme. Bueno, y recibirme. De casa. Conversamos varios temas. El primero, empezamos con la relación de Europa. ¿Cómo la ves en este momento con Latinoamérica? Equivocada. Yo creo que lleva mucho tiempo perdiendo el rumbo. La política española, bueno, está viviendo un auge, por así decirlo, desde América Latina. Se nota que hay un debate interno entre la izquierda, la derecha. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cómo crees que va a terminar? Como en toda Europa, ¿no? Y creo que también como en América Latina. Tenemos los continentes en disputa. Europa comete el enorme error de, en vez de empezar a pensar en términos propios, se alinea de una manera absolutamente cerrada con los Estados Unidos. ¿Gira a la derecha? ¿Crees que hay un giro brusco a la derecha por parte de Europa? La Unión Europea, que era la Unión Europea de los derechos humanos, que es verdad que nunca lo fue tanto, ¿no? Es decir, que lo era más a la interna, pero que era receptora de una inmigración, defendía, sobre todo algunos países, ¿no?, los derechos humanos, ayudaba a los refugiados, hacía políticas internacionales de cooperación, aunque la economía es inclemente, ¿no? Y la economía capitalista con el sur siempre ha sido inclemente. Recordemos los escenarios de la deuda, ¿no? Porque Estados Unidos dice, estamos perdiendo peso geopolítico, hemos ganado la Guerra Fría, pero necesitamos controlar los mercados mundiales. China parece que está creciendo económicamente, Europa parece que no nos está haciendo mucho caso, vamos a dar un giro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, exige a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que apoye también al gobierno de Washington en sus ataques a los gobiernos de izquierda de América Latina, pero el problema para ellos es que pierden. Y empieza lo que algún autor ha llamado la venganza de la historia, ¿no? La venganza de la historia, que son los gobiernos de izquierda latinoamericanos, pero también es el fracaso de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Libia. En todos los países donde ha intervenido ha dejado un desastre y encima ha perdido la guerra. La reunión de los BRICS recientemente es una señal de que hay una parte importante del planeta que ya no está escuchando las necesidades ni de Estados Unidos ni de Europa. ¿Crees que ya no hay miedo con esta reunión y esta iniciativa de los BRICS? ¿Ya no hay miedo a lo que pueda pensar la Unión Europea y Estados Unidos? Hay prudencia seguro, porque los Estados Unidos son malos perdedores. Si era cuando eran hegemónicos y hacían barbaridades, invadían países, asesinaban líderes, daban golpes de Estado, ahora, ¿no?, que están en una crisis interna brutal, hay que ser muy cuidadosos. Y me gusta mucho de encuentros como el G77 o los BRICS o la recuperación de la CELAC o de la UNASUR o el viaje del presidente López Obrador a Colombia y a Chile. Me gusta que hay una unidad regional que es la única manera de frenar la locura estadounidense. Pensemos, el lawfare sirve para librarles a ellos de todo lo que roban y todas las maldades que hacen, pero al mismo tiempo sirve para construir juicios falsos contra los adversarios políticos. Apoyado, cuidado, no solamente por jueces corruptos, sino también por unos medios de comunicación corruptos. El principal enemigo ahora mismo de la democracia seguramente son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que permiten que los ejércitos intervengan, que los corruptos se libren, que la política se solidaricen no en la opinión pública, solvente los problemas, porque controlan las conciencias de la ciudadanía. No siempre al 100%, ¿no?, pero dificultan profundamente. Hay una viñeta donde hay una hija diciéndole a su padre, pero papá, deja de leer eso que es mentira, y dice el padre, pero ¿cómo van a ser mentiras si dicen lo que yo pienso?, ¿no? Entonces hay como un bucle, ¿no?, donde al final, ya digo, los medios de comunicación, lo decía en los años 60 Malcolm X, son los que van a construir una situación donde las víctimas van a odiar a otras víctimas y van a amar a los verdugos. Juan Carlos, brevemente estos puntos. Venezuela, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a Venezuela en el escenario actual de Europa y de Latinoamérica? Una de las cosas que sabemos ahora es que Venezuela tenía razón. Es decir, que cuando Venezuela inaugura de alguna manera la lucha contra el modelo neoliberal, tenía razón.
O sea, el presidente Chávez cuando empieza a plantearle cara a los tratados de libre comercio y lleva al continente, es lo que nunca le perdonarían, en el Mar del Plata a decirle al tratado de libre comercio, esto no es bueno para nuestros pueblos. Acierta cuando frena los tratados de libre comercio, algo que es a Europa ahora la que se está dando cuenta de que pierde la soberanía. O sea, todas esas cosas que hoy el mundo se está dando cuenta que hay que hacer, Venezuela empezó en solitario a ponerlas en marcha y por eso nunca le perdonaron, ¿no?, al presidente Chávez pues liderar todo un proceso de transformación que además no lo quiso hacer solo, sino que lo hizo en reunión con sus iguales, reactivando la Organización de Países Productores del Petróleo, la OPEP, o montando la UNASUR, ¿no?, y la CELAC, ¿no? Yo respeto muchísimo, ¿no?, al presidente Nicolás Maduro, que ha tenido que lidiar una situación imposible que estoy convencido de que casi ningún líder de los que yo conozco hubiera aguantado, con un bloqueo, con el hundimiento del precio del petróleo, y él ha aguantado electoralmente sin hacer trampas, ¿no? Mientras que hemos visto que otros muchos gobernantes tienen que hacer trampas para resistir en el poder, ¿no?, o intentar dar golpes de Estado como hizo Donald Trump, ¿no? Los países latinoamericanos se han dado cuenta, porque también lo han sufrido, lo que significa que Estados Unidos y las élites y las oligarquías latinoamericanas te pongan la proa. Lo sabe Bolivia, lo sabe Argentina, lo sabe México, lo sabe Brasil. Y por eso yo creo que al sufrir ellos también ese tipo de comportamientos que también ha sufrido Venezuela, han aprendido a respetarla, ¿no? Y creo que eso es un asunto bien relevante. Ahora bien, eso no significa que Venezuela no tenga todavía mucha tarea por delante, ¿no? Yo creo que es muy importante que se terminen las sanciones y Venezuela pueda regresar, ¿no?, a la agenda internacional. Creo que es un gran avance la reunión con China, porque es una manera también de decirle a Europa y decirle a Estados Unidos, si vosotros no queréis trabajar conmigo, tendréis que trabajar con otros países. ¿Qué demostró el presidente Nicolás Maduro con esta reciente visita a China y recibido por el presidente de China? ¿Qué demostró para Europa y para Estados Unidos? Bueno, pues que ese discurso de aislamiento es falso. Es decir, que el discurso de que Venezuela está sola, de que Venezuela no tiene apoyos, es mentira. Es un discurso de los medios de comunicación que ocurre igual que cuando yo iba a Venezuela y me decía la gente, pero no vayas, que está el país ardiendo. Y decía, no es verdad. Son construcciones mentirosas, ¿no?, pero que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese discurso, ¿no?, de que Venezuela está aislada forma parte de la necesidad de construir un chivo expiatorio, un mal por excelencia, cuando ya no existe el Moscú que ellos veían, ¿no?, como el Moscú comunista, ya no existe La Habana, que se convierte en un riesgo, ya no existe el enemigo árabe como un riesgo, y empezaron a construir el enemigo más identificable, ¿no? O sea, no nos olvidemos, ¿no?, que Estados Unidos ha gastado ingentes cantidades de dólares, estamos hablando de miles de millones, en demonizar a Venezuela, incluidas con series de televisión. Entonces esa construcción, bueno, pues va cuajando. Recordamos cuando le dieron el premio de fotografía Rey de España a un fotógrafo que mintió en Puente Llaguno. O sea, recordamos cómo se construye de alguna manera un blindaje, por ejemplo, para venezolanos ladrones que están aquí en Madrid comprando el barrio Salamanca con un dinero que nadie le pregunta de dónde ha salido y que están haciendo que suban los precios en Madrid. O sea, yo entiendo que España se portó mal con América Latina, pero como digo a los mexicanos, oiga, mandarnos aquí a Peña Nieto, a Salinas y a Calderón me parece una venganza excesiva. Y ustedes también nos mandan aquí a Leopoldo López, nos mandan aquí a su padre, nos mandan aquí al exalcalde de Caracas, nos mandan ustedes aquí a lo mejorcito, ¿no? Yo le diría al presidente Nicolás Maduro, entiendo, ¿no?, cómo España se portó durante la colonia mal con Venezuela, pero por favor, cesen con esta venganza de mandarnos a estos personajes, además aquí todos a Madrid. Juan Carlos, ya para finalizar, hace poco se dio a conocer una información donde, bueno, la diplomacia del gobierno de España tuvo que ver la salida, la huida de Leopoldo López se hace, según revelaciones en un libro, a través de la esposa de un ex embajador de España. ¿Qué te dice esto? Yo solamente le diría al gobierno de España
¿qué pensaríamos si la embajada de Venezuela hubiera permitido la huida de uno de los políticos del procés catalán? ¿Qué pensaría el gobierno de España si la mujer del ex embajador de Venezuela en España hubiera sacado en un coche a Puigdemont de España para que no rindiera cuentas ante la justicia? Creo que con eso está todo dicho, ¿no? Porque estoy convencido de que el 100% de la gente decente entenderá o entendería que si una embajada ayuda a un perseguido por la justicia a huir, está siendo cómplice de un delito. Y eso que no lo toleraríamos en España, no entiendo por qué se tiene que tolerar en el caso de una persona que causó tanto daño en Venezuela. Una persona responsable, ¿no?, de llamar a la lucha callejera. Aquí, cuando se hacía en el norte de España, esa lucha callejera se llamaba Kale Borroka, en euskera. Y la gente que ya hacía llamamientos a la Kale Borroka, como hizo Leopoldo López, eran juzgados y por lo general entraban en la cárcel. Y por tanto que de manera directa o indirecta representantes del conjunto de los españoles hayan ayudado a un delincuente es una señal de bochorno que en algún momento debiera producir una petición de disculpas por parte del gobierno de España al gobierno de Venezuela. Juan Carlos, muchísimas gracias por un placer habernos recibido y bueno, el análisis internacional que haces. Tienen aquí su casa y su biblioteca. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Conversábamos con Juan Carlos Monedero, politólogo, cofundador de Podemos. Además hacíamos un análisis de Venezuela en el mundo, de Europa, de Estados Unidos y de la política internacional. Nos despedimos desde Madrid para 360. Adelante.